Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya esperamos el tiempo suficiente para que llegaran sus compañeros. Y en esta clase de implementos de circuitos digitales vamos a dar lo que es la introducción a la electrónica digital. Vamos a retomar los conceptos que ustedes realizaron de tarea. Entonces ya algunos de ellos pues ya se les hará familiares al estarlos revisando aquí en la clase del día de hoy. Conceptos como qué es la electrónica, qué es la electrónica analógica, qué es la electrónica digital, qué son los circuitos y sistemas digitales, qué son los bits en la electrónica, qué son las variables en la electrónica digital y qué es el código BCD, código Eiken y el código Gray. Aquí en esta clase o en este video van a ver o se van a escuchar otros exalumnos que llevaron esta materia. Quedó aquí grabado ese video, entonces se va a retomar esta misma clase para que no para que ustedes la puedan llevar de una manera más didáctica o más dinámica. Y vamos a comenzar con el primer concepto, que es la electrónica. Y recuerden también que al final se va a pasar lista para que estén al pendientes al escuchar su nombre en esta clase. Y vamos a comenzar con con el primer concepto, que es la electrónica. Y dice lo siguiente. La electrónica. La electrónica estudia el comportamiento de los electrones en diversos medios y se aplican estos conocimientos para conseguir que los electrones hagan lo que nosotros queramos. Así, por ejemplo, si construimos un circuito electrónico constituido por una pequeña bombilla, una pila y un interruptor y lo conectamos, lograremos que los electrones circulen por todo el circuito y que al atravesar la bombilla, parte de ellos se conviertan en luz. 1. Ok, muchas gracias. Entonces nos está diciendo para recordar que la electrónica es la ciencia que estudia el comportamiento de los electrones a través de un circuito. En esta parte del lado izquierdo tenemos un circuito sencillo que es una pila, una bombilla y un interruptor abierto. En este circuito de la izquierda, si nosotros ponemos voltaje, ¿la bombilla encendería? Es pregunta. No, ¿Por qué no encendería? porque el interruptor está abierto y no deja pasar la corriente para Ok, que siga circulando. ok, muy bien, muchas gracias. Entonces del lado derecho tenemos que el interruptor está cerrado, entonces por lo tanto sí va a circular la corriente.
Muy bien. Entonces, tenemos que la electrónica se divide en dos partes. Lo que es la electrónica analógica, que vendría siendo la de estos circuitos, cuando tenemos pilas, resistencias, capacitores, bobinas, etcétera, LEDs. Y tenemos el otro lado, que es la electrónica digital, que es de lo que trata este semestre. Entonces, vamos a empezar con lo que es la electrónica analógica. Electrónica analógica. La electrónica analógica es una rama de electrónica que estudia los sistemas cuyas variables, tensión, corriente, etcétera, varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar, al menos teóricamente, valores infinitos. Entonces, como les comento, tenemos que la electrónica analógica es la que se encarga de estudiar todos estos componentes básicos que ustedes estuvieron viendo el semestre pasado. Por ejemplo, este que estoy señalando, ¿qué vendría siendo? Resistencia. Ok. El segundo, Un potenciómetro. ok. Y este, el tercero, alguien que lo reconozca. También vendría siendo un potenciómetro. El cuarto, Capacitor. ok. El quinto, también vendría siendo un capacitor. Un capacitor. Ajá, también es un capacitor. Y el de la orilla, ¿qué vendría siendo? ¿O no los Un vieron? transistor. Ok, un transistor. El de abajo de las resistencias, ¿qué vendría siendo? Resistencia también, ¿no? No. Diodo. Es un diodo. LEDs. Ok, los más sencillos, ¿no? Los LEDs. Recuerden que los LEDs también son diodos, son de la familia de los diodos. Después de los LEDs, ¿qué tenemos? Fotoresistencia. Ok, fotoresistencia. Y los últimos dos, ¿qué vendrían siendo? Transistores. Los otros dos vendrían siendo reguladores de voltaje. No sé si los vieron el semestre pasado. Por lo regular, hay reguladores de voltaje que nos ayudan a regular a 5 volts, a 9 volts y a 12 volts. Son los más utilizados. Bueno, entonces la electrónica analógica se encarga de estudiar estos componentes, todo su comportamiento. Y del otro lado tenemos la electrónica digital, que es la que a nosotros nos importa en este momento. Son aquellos circuitos en los cuales están representados por dos estados. Estos dos estados discretos reciben muchas parejas de nombres en libros de electrónica y otros textos especializados, siendo los más comunes 0 y 1, false y true, y off y on, o bajo y alto, entre otros. Tener estos dos valores nos permiten usar el álgebra booleana y códigos binarios, los que nos proporcionan herramientas muy potentes para realizar cálculos sobre las señas de entrada. Señales de entrada. Muy bien, muchas gracias. Nos dice que es aquella que utiliza lo que se conoce como compuertas lógicas. Si ustedes miran aquí en la pantalla, estos pequeños cuadritos negros se conocen como compuertas lógicas y son parte de la electrónica digital. Estas compuertas lógicas, a diferencia de la electrónica analógica, funcionan con dos estados, como dice el texto, 0 y 1. Cuando decimos 0, nos estamos refiriendo a 0 volts. Cuando decimos 1, nos estamos refiriendo a 5 volts. Estas compuertas es con lo que trabajan, con 5 volts. Si nosotros le metemos más de 5 volts, automáticamente las quemamos. Ok. Además de eso, como dice aquí el texto, trabajan con el código binario, que es lo que vamos a estar viendo. Circuitos y sistemas digitales. Los circuitos digitales se componen de pins, entre los cuales existen pins de entrada y pins de salida. Algunos pins se consideran como datos y otros se usarán para el control del propio circuito. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí, como les comento, tenemos lo que es una compuerta lógica. Como nos dice el texto, las compuertas lógicas se componen de pins. ¿Qué son los pins? Son estos pequeños patitas que ustedes miran, que son por lo regular de metal. A eso se le considera como pins. En los circuitos digitales tenemos pins de entrada y pins de salida.
Eso lo vamos a estar viendo a través de todos. Sistemas digitales. Los sistemas digitales están controlados por una variedad de sistemas numéricos, los cuales representan una acción o instrucción a desarrollar. Entre los sistemas digitales más conocidos tenemos el sistema octal, sistema binario, sistema hexagesimal. Ok, entonces nosotros para poder controlar estos sistemas digitales o estos circuitos lógicos necesitamos conocer ya sea el sistema octal, que es un sistema que consta de siete números, el sistema binario, que es un sistema que consta de 2 dígitos, que es el 0 y el 1. Imagino que alguna vez lo han visto. Y el sistema hexagesimal. Este sistema maneja letras y números. Estos 3 sistemas son parte de la tarea que van a tener esta semana, pero lo vamos a ver al final de la clase. Y electrónica. En los circuitos digitales se usan 2 voltajes o estados diferentes, una para representar el dígito 1 y otra para representar el dígito 0. En la electrónica tradicional se usan 5 voltios para el dígito 1 y 0 voltios para el dígito 0. Ok, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, en la electrónica digital o las compuertas lógicas utilizan solamente el 0 o el 1. El 0 es 0 volts y el 1 es 5 volts. Nosotros tenemos aquí un diagrama de una compuerta lógica. Si pueden ver, los pins están enumerados. Por lo regular se empieza de izquierda a derecha. En este pin, en el pin 7, nos está diciendo que va la Tierra. Lo que es GND significa Tierra. Entonces nosotros conectaríamos físicamente aquí la Tierra. Y en el pin 14 tenemos lo que es VCC. Siempre que ustedes miren VCC nos estamos refiriendo a los 5 volts. Bueno, entonces... Bit es el acrónimo de Binary Digit, o sea, de dígito binario, en español denominado como bit y en menor medida como bitio. Un bit es un dígito del sistema de numeración binario. La capacidad de almacenamiento de una memoria digital también se mide en bits, pues esta palabra tiene varias acepciones. ¿También lo otro? No. Bueno. Lo usual es que un registro digital u otras memorias digitales vinculadas con la computación y o con las telecomunicaciones tengan una capacidad de representación de informaciones de, por ejemplo, 8 bytes, 16 bytes, 32 bytes, 64 bytes, etc. Una memoria binaria tiene una capacidad efectiva de representación de 1 byte. Ok, entonces el bit es una palabra que se utiliza mucho en electrónica digital. El bit es una palabra o un espacio en la memoria que nos permite almacenar información. Si ustedes saben de sus computadoras, las computadoras actualmente manejan lo que son los 32 bits o 64 bits, que lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es la capacidad que tiene para procesar la información. A los que saben de videojuegos, el Nintendo trabajaba con 8 bits, el primer Nintendo. El Super Nintendo trabajaba con 16 bits, el PlayStation 1 con 32 y el 64 se llamaba 64. ¿Por qué? Porque trabajaba con 64 bits. Entonces de ahí vienen esos nombres. Entonces, recuerden, es un espacio en la memoria para procesar la información. El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital o en la teoría de la información. Con él podemos representar 2 valores cualquiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, etc. Basta con asignar uno de esos valores al estado de apagado, 0, y el otro al estado de encendido. Ok, muchas gracias. Entonces, nosotros en la electrónica digital, lo que almacenamos en los bits son simplemente ceros y unos. Es lo único que va a leer nuestro circuito digital. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El 0 siempre va a ser apagado, el 1 siempre va a ser encendido. Es lo que nosotros almacenamos en nuestra memoria. Pasamos a la siguiente. Nos va a ayudar Urias Naum. ¿Está?
Con un bit podemos representar solamente dos valores o dos diferentes estados, que suelen representarse como 0, 1. Para representar o codificar más información en un dispositivo digital, necesitamos una mayor cantidad de bits. Si usamos 2 bits, tendremos 4 combinaciones posibles. ¿También lo leo? Los dos están apagados. 0, 1, el primero está apagado y el segundo encendido. 1, 0, el primero está encendido y el segundo apagado. 1, 1, los dos están encendidos. Ok, muchas gracias. Entonces, si vamos a la imagen de la derecha, nos está diciendo 0, 0, ambos están apagados. 0, 1, el primero está apagado, el primero está encendido. 1, 0. Profe, perdón que lo interrumpa, pero le están diciendo que lea el chat. Las variables son espacios reservados en la memoria que, como su nombre indica, pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Números enteros grandes, números decimales, verdadero o falso, símbolos o caracteres, cadenas de texto, constantes. Ok, muchas gracias. Entonces las variables son aquellas palabras o espacios reservados que nos sirven para almacenar datos. Tenemos la primera que son los int, long, double o float, boolean, char, string o final, dependiendo del tipo de dato que queremos almacenar. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Y empezamos con los números enteros o int. Int. Las variables de tipo entero o int son aquellas que almacenan un número, ya sea positivo o negativo, no decimal. Estas variables solo pueden almacenar rangos de hasta 1 por 10. A la 30. A la 30. Si intentamos almacenar un número que esté fuera de ese rango, nos dará un error de compilación o de ejecución. Por ejemplo, no podríamos almacenar el número Ese tal, ajá, está bien. en una variable de tipo int. Un ejemplo sería int igual 30. Ok, nosotros cuando programamos, cosa que vamos a hacer al final del semestre, utilizamos este tipo de variables. Si nosotros queremos almacenar un valor que no contenga un número decimal, ¿qué quiere decir decimal? Que no contenga puntos. Lo almacenamos en una variable de tipo int. Aquí puse como ejemplo el 30. Puede ser 10, 20, 40, 50, 60. Siempre y cuando sea una variable que no contenga puntos. A eso se refiere con las variables tipo int. Y tenemos la siguiente. Números enteros grandes. Las variables de tipo entero grandes o long son aquellas que almacenan un número, ya sea positivo o negativo, no decimal. Almacenan cantidades de 1 por 10 a la 60. Ok, entonces la variable long, a diferencia de la variable int, almacena cantidades más grandes, pero igual sin tener el punto decimal. Continuamos con la siguiente. Nos va a ayudar Sabdiel. Números decimales. Double y float. Si en lugar de números enteros queremos almacenar números decimales, tenemos dos tipos. Float. Las variables de tipo float o flotante son aquellos números que en precisión simple de 32 bits. Double. Las variables de tipo double y doble son aquellos números en precisión doble de 64 bytes. Double por x igual 2.d float y igual a 4.8 f. Ok, muchas gracias. Entonces, recordando, las variables int almacenan números que no contienen punto. Las variables long almacenan números muy grandes, igual que no contienen punto. Pero las variables double y float se almacenan números que contengan puntos decimales. Entonces es lo que se diferencian de la int y de la long. Y tenemos las de verdadero o falso. Las variables booleanas son aquellas que solo pueden guardar dos valores,
true y false. Se declaran igual que otra variable. Boolean verdadero true. Su valor por defecto, si no lo inicializamos, es false. Ok, entonces estas variables boolean simplemente sirven para almacenar dos estados, ya sea verdadero o falso, como nos dice aquí el texto. Igual todo esto lo vamos a estar viendo más adelante. Ahorita simplemente... Símbolos o caracteres char son aquellas variables que almacenan letras del alfabeto y se representan de la siguiente manera. Char A igual a A, char B igual a B. Ok, entonces las variables char simplemente nos sirven para guardar las letras del alfabeto como dice el texto. Ok, cadenas de texto. Son aquellas variables que pueden almacenar palabras y representan de la siguiente manera. String. String, perro, igual a perro. String, gato, igual a gato. Ok, entonces las variables string nos sirven para guardar palabras enteras. Todas estas palabras que nosotros guardamos aquí, nuestro circuito lógico las convierte en ceros y unos, al igual que nuestra computadora. Todos los datos que procesa nuestra computadora trabajan simplemente con ceros y unos. Es el lenguaje que entienden las máquinas. Sistemas de representación. Existen otros sistemas de representación que son binarios en el sentido de que solo usan los dos dígitos 0 y 1. Sin embargo, tienen pesos diferentes. Algunos de estos sistemas, también conocidos como códigos, son los siguientes. CD, código Aiken, código Gray, Ok, muchas gracias. apagada o encendida. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esos códigos nos permiten igual almacenar datos. Tenemos el primero, que es el código T. Código BCD, Binary Coded Decimal, BCD o decimal codificado. Binario es un estándar para representar números decimales en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado con una secuencia de 4 bits. Ok, muchas gracias. Entonces, el código BCD es el que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. En este código se almacenan en secuencia de cuatros. Por ejemplo, si nosotros queremos representar el cero decimal, el cero que conocemos, se representa con 4 ceros. Si queremos representar el 1, se representa con 3 ceros y con un 1. Si queremos representar el 2, con 2 ceros, un 1 y un 0. Y así sucesivamente. Cada número decimal que nosotros manejamos está representado en este código BCD. Ya más adelante lo vamos a conocer más bien. Código Aiken. El código Aiken, también conocido como 2421 código, es una complementaria decimal codificado en binario código BCD. Un grupo de 4 bits se asigna a los dígitos decimales de 0 a 9 según la tabla siguiente. Ok, entonces igual es lo mismo. Se representa a través de un código de 4 dígitos seguidos. Cada número decimal es representado aquí en esta tabla. Y más adelante lo vamos a conocer. Vamos con el siguiente. Código Gray es un sistema de numeración binario en el que los dos números consecutivos difieren solamente en uno de sus dígitos. Ok, entonces es lo mismo. Es un código que almacena los números decimales en cuatro dígitos en secuencia. Y bien, entonces con eso finalizamos con el último tema que acabamos de ver. Finalizamos lo que es la clase del día de hoy. Y nada más voy a hacer los anuncios de esta semana y procederé a pasar lista. El primer anuncio es las tareas. Recordarle que las tareas es investigar los conceptos cuando se les indique. Debe hacer en hoja blanca o en el cuaderno. En cada hoja que se realice la tarea, a favor de poner nombre completo, nombres y apellidos, la materia, el número de la tarea, unidad y fecha. Si la tarea no tiene sus datos, se descontará un punto por cada hoja que no lo tenga. Ahí recordar que en cada una de las hojas deben de poner el nombre, por favor, y los datos que se les pide ahí. El número de tarea y la fecha. En el punto B, si la tarea se entrega después de la fecha, contra la mitad. Ahí la tarea, pues, una vez entregada después de la fecha que se indicó, contra la mitad. Prácticamente nada más les dejo una tarea en la cual es investigar conceptos. Creo que no debería haber problema en realizar la tarea, ya que solamente es investigar conceptos y solamente es una a la semana.
Y en el punto número C, si la tarea se entrega en computadora, pues contará solo 2 puntos. Aquí recordando que las tareas deben de ser realizadas a mano. Y la tarea de esta semana, como ya pudieron ver en el Classroom, ya se encuentra esta tarea ahí. Algunos de ustedes ya la entregaron, muy bien. Y para los que no la han entregado, pues la tarea es la siguiente. En el punto número 1, que son los sistemas digitales. En el punto número 2, que es el sistema octal, sus conceptos y sus aplicaciones. Que es el sistema binario, su concepto y aplicaciones. Que es el sistema hexadecimal, su concepto y aplicaciones. Y la suma en el sistema binario. Si pueden poner un ejemplo, también estaría muy bien. ¿Cuáles son los componentes de la electrónica digital? Ahí enumeran ahí los que encuentren. Y qué es el display de 7 segmentos. Si pueden poner el símbolo de él, estaría mejor. Igual, la siguiente clase la vamos a ver. ¿Qué es un circuito integrado? ¿Qué es el decodificador BCD a 7 segmentos? Igual, ¿qué es el convertidor digital analógico? ¿Qué es el convertidor analógico digital? ¿Qué es el multiplexor? Y qué es el sumador lógico. Todos estos temas, no se preocupen, los vamos a ver la siguiente clase. Aquí de nuevo, lo vamos a ver en un video, en una presentación. Ahí se los iré explicando cada uno de ellos para que queden claros. Ya cuando volvamos a presencial y hagamos las prácticas, pues ya al menos ustedes tengan una noción y conozcan lo que es esta parte teórica. Y bien, ahora sí, voy a proceder a pasar lista. Voy a tratar de irme despacio para que puedan escribir presente ahí en el chat. Y ya posterior a ello pues finalizaremos lo que es la clase. Y empezamos. Aguirre Robles, Ana Ixel. Arellano Montaño Mayrim. Ayala González Eunice. Barrios Sánchez Tristán. Campos Jiménez Andrea. Carrillo López Shirley. Cázares Arias Juan Manuel. Chávez Eseña Nisa Isabel. Shela Moreno Verónica. Chinchillas Núñez Kimberly. Contreras Gutiérrez Mía. Corrales Sánchez Héctor. Cota Molina Patricia. Cruz Valenzuela José Gustavo. Doñates Montoya David Christopher. Espinosa Muñoz. Estrella Cázares Jaime. Flores Contreras Génesis. Galarza Aguilar Alonso. García Castellanos Elliot. García Gordillo César. González Barajas Evelyn. Gutiérrez Jacobo Ángel. Gutiérrez Miramontes Karen. Hernández Juárez Génesis.
Troza Brambila Héctor. Juárez Luna Julio. Landa Palomino. López Carmona Kimberly. López Cruz Luis David. López Gerardo Amy Juliet. López Vivian Leslie Juliana. Lule Vega Marco Leonardo. Luna López Juan Carlos. Maciel Félix Juan Ángel. Martín Núñez Karen. Méndez Vélez Diego. Miranda Ayón. Miranda Rico. Montoya López. Moreno Romero. Ortega Valderas. Ortiz Bocanegra. Prieto Hernández. Ramírez Galván Lisset. Ramos Beltrán Gitzel. Rivera López Diana. Rodríguez González Sheila. Rubio Durán Alondra. Sarabia Madriles Joseph. Sepúlveda Garrafa Melanie. Valdés Caro Alfredo. Y Zapata Ruelas Carlos David. Bien, para las personas que no mencioné en la lista, pueden ustedes apuntar ahí su nombre. Recuerden, cualquier duda, cualquier comentario, pues me lo pueden hacer saber ahí pues, por Classroom y se los estaré respondiendo. Y ya la siguiente semana de nuevo les colocaré el link ahí en la clase, que corresponda. Y pues por mi parte es todo. Cualquier duda o comentario, pues ya saben, ahí por Classroom. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.